Hola, soy Diego Ortega y les doy la bienvenida a un nuevo encuentro literario. Y este domingo, como cada semana, vamos a charlar un poquito sobre un tema particular, en este caso una criatura mitológica, pero también que pertenece a la gran tradición literaria, que es la figura del dragón. Habrán visto en estos días, estuve subiendo un reel en el que mencionaba algunas características muy elementales sobre el sentido simbólico incluso del dragón y cómo fue cambiando su composición y su eh, consideración en distintas tradiciones. Particularmente tenemos que pensar la figura del dragón desde su etimología, ¿no? Hay distintas versiones o distintas opciones, ¿no? La palabra griega dracos, que refiere a cualquier animal, a cualquier ofidio, a cualquier serpiente. También hay una posibilidad de que sea la derivación de un verbo griego que se refiere a la visión, a la mirada fija, a una mirada penetrante, que es propia también de una serpiente, ¿no? La serpiente tiene una mirada muy particular. Mitológicamente el dragón tiene, por supuesto, una larguísima tradición, tanto en Oriente como en Occidente, pero lo más interesante o lo más llamativo del dragón es el modo en el que la literatura, antiquísima, la literatura clásica incluso, ha hecho uso de esta criatura, de esta figura, con distintas versiones. Lo primero que voy a señalar es que, por supuesto, el dragón tiene distintas representaciones, incluso físicas. El dragón oriental es un dragón más alargado, más cercano a un animal anfibio, ¿no? Quienes somos y hemos sido criados en los 90, tenemos muy presente el gran dragón de las 7 esferas, ¿no? De la tradición de Akira Toriyama, Shenlong. Pero bueno, dicho esto, también está la representación, por ejemplo, del dragón de la suerte. En el Año Nuevo chino o en las celebraciones, en las festividades chinas, se representa el dragón, ¿no? Con varias personas, etc. Y es un dragón más bien alargado, más cercano a la figura de una serpiente. Pero no voy a hablar ahora del dragón oriental porque, más allá de la referencia que hice a Dragon Ball, seguramente ustedes tendrán posibilidad de tener en el imaginario esta figura. Sí me gustaría hablar de cómo el dragón en la mirada occidental, y sobre todo en la literatura occidental, ha adquirido distintas dimensiones. Seguramente también estarán diciéndome que, claro, hoy por hoy, una de las series o de las sagas, o como quieran llamarlo, más franquicias, ahí está, más conocidas o que más presente tiene la figura del dragón, es todo lo que gira en torno de los libros y del universo de J.R.R. Martin, ¿no? Una canción de Hielo y Fuego, La Casa del Dragón, etcétera, etcétera, ya sea las versiones literarias o bien las adaptaciones audiovisuales. Pero por supuesto que eso no es el agotamiento del tema, o en todo caso podríamos decir que sí es la saturación del tópico del dragón, porque tiene una tradición larguísima, tiene una tradición de mucha literatura en torno de ello. Yo me voy a centrar en 3 o 4 dimensiones muy puntuales de la figura del dragón, específicamente a partir de la literatura, como bien les dije, occidental, la épica, la literatura épica de la Edad Media, y de qué manera el dragón ha tenido variaciones y ha ido transformándose o ha ido cambiando, se ha ido convirtiendo en una figura que es ambigua por momentos, pero que está mayormente asociada con la presencia del mal, con la presencia de ciertos vicios que contaminan el espíritu del hombre. Por supuesto que si hacemos un raconto general, ya en la mitología griega podemos encontrar figuras asociadas al dragón, ¿no? La serpiente Pitón, los monstruos marinos, la hidra de Lerna, de alguna manera. La hidra es como una especie de figura anfibia que tiene luego en el imaginario y en las reproducciones de los bestiarios medievales, tiene una figura muy cercana al dragón. Pero puntualmente en la literatura, digamos, en el ámbito de la literatura, a mí me gustaría destacar el dragón nórdico, ¿no? Ese dragón del norte de Europa,
también representado, por ejemplo, en el dragón Fafnir, o Fafner, que aparece esencialmente en las sagas escandinavas, específicamente en la saga de los Volsungo, ¿no? La Volsunga saga, en la que se cuenta la historia del gran héroe nórdico Sigurd, que luego Wagner, por supuesto, Wagner y el poeta o los poetas que compusieron el Cantar de los Nibelungos van a trocar por Sigfrido, ¿no? Sigurd Sigfrido, que se enfrenta en las distintas versiones, puntualmente en la saga de los Volsungos, se enfrenta contra este dragón, es un desafío, ¿no? Tiene que matar al dragón, y cuando está cocinando el corazón del dragón, una gota de la sangre cae sobre sus manos o lo salpica, y él adquiere la capacidad, Sigurd, de poder escuchar y tiene poderes adivinatorios, ¿no? Entonces hay ahí una figura del dragón como representación de elemento mágico, de un elemento sobrenatural, extraño, y un obstáculo a vencer, ¿no? Decíamos en el video de Instagram que en la tradición oriental el dragón representa más bien algo asociado con la sabiduría, el poder creativo, ¿no? Con algún tipo de, ¿qué diremos?, de buen augurio, ¿no? Suerte, si se quiere. Sin embargo, en la tradición occidental, el dragón representa algo, o sea, representa un obstáculo, representa un enemigo, representa una amenaza. Y esto tiene que ver, en principio, por supuesto, con la asociación de la figura del dragón o de la criatura del dragón con la serpiente, ¿no? El demonio, ¿no? La cuestión demoníaca, ese camuflaje, ese disfraz, o esa metamorfosis, ¿no? Con una bestia, con un monstruo como es el dragón, o la serpiente, en el caso del demonio que se troca en una serpiente para tentar a Adán y Eva, ¿no? Enrollada en el árbol, y de allí que la figura del dragón, luego vendrá por supuesto lo que dice el Apocalipsis, ¿no? Ese dragón de 7 cabezas, con 7 diademas, que arrastra 3/4 de las estrellas, ¿no? Un dragón carmesí creo que era, un dragón imponente, con lo cual ya la figura del dragón se asocia con el mal, se asocia con la figura demoníaca. Pero siguiendo en la línea de la tradición nórdica del dragón, por supuesto que esto va a llegar, por ejemplo, a la poesía anglosajona, el poema Beowulf, ¿no? También de autor anónimo, aproximadamente siglo XII más o menos, tiene como último gran contendiente, ya en la tercera parte del poema, perdón, el enfrentamiento de nuestro héroe Beowulf, ya anciano, el rey de los Getas, ¿no? Que se enfrenta a un dragón que representa una amenaza, un dragón que custodia un tesoro, y en ese enfrentamiento muere heroicamente y de manera inevitable el héroe Beowulf. Y allí otra vez, el dragón representa una prueba, un enemigo a vencer, una amenaza también. Luego vendrán las leyendas asociadas a San Jorge con todas sus variaciones, ¿no? Las distintas variaciones, las distintas representaciones. Estaba pensando en, ¿cómo se llama? El que... Bueno, hay un grabado de Durero, pero el cuadro que te gusta, ¿cómo es? El de Rubens. Rubens, ¿no? San Jorge, matando al dragón. Pueden encontrar... También Rafael. Rafael también tiene, Tintoretto también, bueno, en fin, hay distintas representaciones de este soldado capadocio, San Jorge, que mata a un dragón que representa justamente la amenaza a un pueblo, ¿no? Un dragón, una bestia que extorsiona a los aldeanos de un pueblo y les pide sacrificios y les pide tributos, y San Jorge lo mata, ¿no? Es como una forma de representar la fuerza cristiana contra el mal, el enemigo, que es ese ser tan terrible que es el dragón. Pero claro, a partir de allí podemos encontrar muchísimas, ¿qué diremos?, interpretaciones sobre lo que es el dragón. Y llegamos a la literatura del siglo XX, ¿sí? Habiendo pasado, por supuesto, como les dije, por la literatura clásica, la épica medieval. Bueno, volviendo a la saga nórdica, las sagas nórdicas, otra vez el dragón Fafnir, tanto en la saga de los Volsungos como en el Cantar de los Nibelungos,
tiene esa suerte de representación de lo maligno, ¿no?, que está ahí dando vueltas. Y por supuesto que el mismo Tolkien va a tomar toda esta cuestión, toda esta visión, ¿no?, que se tiene sobre el dragón, en tanto representación del mal, y le va a dar una vuelta de tuerca interesante en la figura de Smaug o de Smaug en el Hobbit, ¿no? Este dragón que custodia, ¿no?, que ha cosechado mucho oro, muchos tesoros, ¿no?, en la montaña solitaria, y custodia el tesoro de Erebor, ¿no?, y que de alguna manera no solamente es ese dragón similar a Fafner en cuanto a cierta, digamos, cierto custodio de algún tesoro, sino que es también la representación o la encarnación de la codicia, ¿no? Bueno, quienes hayan visto las películas o hayan leído las novelas, El Hobbit, recordarán que Smaug tiene como una suerte de predisposición hacia la codicia, hacia la avaricia, ¿no? Y no quiere que nadie ingrese a valerse de ese tesoro. Por ende, ya en la literatura de fantasía, podríamos decirlo, el dragón sigue teniendo esa imagen de figura asociada con lo alejado al bien, ¿no? Lo alejado a la armonía, lo alejado a lo claro, ¿sí? El dragón siempre habita en lugares desolados, el dragón siempre está custodiando algún tesoro, el dragón trae desorden justamente porque representa ese corrimiento y ese caos en el mundo. Tanto Tolkien, luego Lewis, por ejemplo, en La travesía del viajero del alba, tiene ahí también un trabajo con la codicia de uno de sus personajes, Eustace, que también, cegado por la avaricia o por la codicia de un tesoro mágico, termina convertido en un dragón, como para purgar su vicio, su pecado. Finalmente, bueno, les leía una visión que tenía Chesterton, ¿no? Chesterton en un ensayo que se llama El ángel rojo, que lo pueden encontrar incluso en las obras completas o en Eucatástrofe editó La patria del sentido común, que es como una antología de ensayos de Chesterton de distintas obras en las que desarrolla el concepto no el concepto, sino la importancia de los cuentos de hadas, ¿no? Distintos ensayos sobre el valor no solo literario, sino también simbólico de los cuentos de hadas, ¿no? Y un poco lo que les leía al final del reel de Instagram, esta cuestión de los niños justamente ya conocen desde muy pequeños estas figuras fantásticas. Y en todo caso, lo que los cuentos de hadas le dan a los niños no son los dragones, sino la certeza, ¿no?, como decía en el texto, de un San Jorge que puede matar a los dragones, ¿no? Los cuentos de hadas confirman la posibilidad de que el mal puede ser vencido, justamente, de que el héroe puede vencer al dragón. Podría desarrollar largamente todas las representaciones y las variaciones que tuvo el dragón, no solo en la literatura, sino también en el cine. Ya mencioné a Dragon Ball anteriormente, ya mientras te fuiste, hice mi referencia a Shenlong, el gran dragón de las 7 esferas. Estábamos pensando, ¿no?, en el cine, por supuesto hay muchísimas, desde, bueno, esa gran parodia de los cuentos tradicionales y clásicos que es Shrek, ¿no?, la dragona que custodia el castillo en el que está presa Fiona, pasando por cómo entrenar a tu dragón, pasando por Corazón de Dragón, una película también recuerdo haber visto hace muchos años, no recuerdo casi nada, pero sé que es muy buena. Bueno, por supuesto, la saga de novelas de Eragon. No quiero dejar afuera las novelas del mundo de Terramar, de Úrsula Le Guin, que tiene también un trabajo muy importante sobre los dragones. La historia sin fin de Michael Ende y Falkor, ese dragón
que en las adaptaciones cinematográficas más bien parece un perro alargado, pero tiene el imaginario del dragón oriental. Y por supuesto, una saga inevitable, también literaria y luego cinematográfica, que es Harry Potter, sobre todo la advertencia del lema de Howard, que es Draco dormiens nunquam titilandum, ¿no? Nunca le hagas cosquillas a un dragón que está durmiendo, ¿no? Como una forma de advertir que ese dragón dormido es mejor no molestarlo, porque puede traer justamente el desorden, el caos. Y hay algo, está en el Hobbit. Claro, bueno, lo que decíamos, ¿no? Ese dragón que custodia Erebor, que custodia en realidad el tesoro, ¿no? Algo que no se puede... En definitiva, el dragón, haya existido o no, aquí hay opiniones encontradas, existieron, acá tenemos, existieron definitivamente, es un sí rotundo. Más allá de cuestionarse si existieron o no existieron, si tienen escamas, si son alargados, si escupen fuego, si hablan, si entienden la lengua, si son inteligentes, etcétera, 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 sigue siendo al día de hoy una criatura ya no solo mitológica. Estoy pensando, por ejemplo, que, no sé, el monstruo del lago Ness, nuestro Nahuelito en el sur, acá en ¿Eh? Dragon el lago, Nessie, tiene en el imaginario una figura dragonística, ¿no? O draconil, si se quiere. Estaba pensando también, los vikingos le pintaban o armaban en la proa de sus naves, llamados Drakkar, la cabeza de un dragón justamente para espantar a los espíritus y yo qué sé qué. Sigue siendo al día de hoy una criatura, una bestia, un monstruo, que ha dejado de ser solamente eso, un monstruo, una criatura anfibia, ambigua, que además, si lo piensan simbólicamente, puede manejar los 4 elementos: el agua, el dragón oriental; el fuego, porque escupe fuego; la tierra, porque tiene 2 patas y camina sobre la tierra, el dragón occidental; y el aire, porque vuela. Entonces, es una figura que concentra simbólicamente una cantidad importante de visiones del mundo de determinada época. Específicamente, esta cuestión es algo que nos advierte, ¿no? Es algo que podría representar claramente el mal, sí. Es un enemigo al que hay que vencer, sí. Es una prueba que hay que superar, también. No hay ningún héroe que se precie de tal, un héroe clásico, un héroe tradicional, los cuentos de hadas, etcétera, que no se haya enfrentado a un dragón. Así que bueno, estas ideas, estos devaneos, estos comentarios, que por supuesto invito a que completen en los comentarios y demás, es una invitación, ¿no? a volver a leer la gran tradición literaria en torno del dragón y por supuesto a que intercambiemos ideas, apreciaciones, etc. Así que bueno, les agradezco mucho por estar ahí, soy Diego Ortega y nos vemos la próxima semana en un nuevo encuentro literario.